Hernández, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y bueno, pues ya estábamos aquí en la conversación un poco de... pues yo empezaría con el pleito, ¿no? El periodismo es literatura, la capacidad de narrativa del periodista es literatura, o porque los literatos lo hacen a un lado, pero también los periodistas se hacen a un lado, ¿no? Así es. Creo que es un momento importante porque es una especie de revolución, ¿sabes? Los periodistas utilizar herramientas que comúnmente no estaban vinculadas al periodismo para contarle a la gente lo que está ocurriendo en el mundo y contarle historias que la gente quiere escuchar como noticias o como historias de vida de otros seres humanos. Y esto es un momento importante también porque, doctor, hemos conseguido que el periodismo rompa sus barreras, ¿no? Sí. Que no le tenga miedo a llamarse literario. ¿Por qué? Y a dar un punto de vista personal, ¿no? Que supuestamente tenía que ser objetivo el periodismo. Y bueno, quienes abren este camino un poco son lo que llamamos el periodismo norteamericano, ¿no? El nuevo periodismo, todo el mundo seguramente habrá escuchado de Truman Capote, de Norman Mailer, de Tom Wolfe, que hicieron historia con sus narraciones periodísticas, pero que parecían novelas, que parecían cuentos. Y lo que nosotros hacemos es recuperar esa experiencia y presentar un método para construir ese tipo de historias y que los periodistas de hoy, del siglo XXI, no tengan miedo de utilizar herramientas que no parecen periodísticas, pero que nos ayudan a reflejar mucho mejor la vida de la gente y los acontecimientos informativos que vivimos, ¿no? Y decía, y quiero recordar justo un amigo que estudió periodismo, acabó siendo un gran novelista, Eliseo Alberto. Ah, claro. Diciendo que él aprendió, y aquí vemos la portada del libro, aquí, periodismo literario, él aprendió gracias por culpa de una mosca. Y es que su padre cuando traducía a La Bella Durmiente decía, y todo durmió, desde la mujer que estaba en la rueca, todo durmió, o hasta los caballos en su caballeriza, y dormían los campesinos deteniendo el asadón, y hasta la mosca que estaba en la pared. Y decía, el mejor narrador es el que alcanza a ver la mosca, ¿no? Entonces, de alguna forma, el periodista si es corresponsal de guerra, nos tiene que contar las balas, el sonido, las emociones, ¿no? Y eso es lo que él percibe con sus sentidos. Así es. Yo imparto talleres de periodismo a comunicadores, a periodistas en el país. Y una de las cosas que hago es precisamente esa, obligarlos a recuperar los 5 sentidos, el olor, el sabor, la textura, los 5 sentidos para recuperar las historias, ¿no? Para que la gente cuando las lea, o cuando las escuche, o cuando las vea en televisión, esté ahí y tenga empatía por los protagonistas, empatía por los sucesos y que también logre identificarlos como propios. Finalmente son historias de seres humanos, doctor. Y bueno, y al final de cuentas, ¿y en qué momento se le pasa la mano al periodista y se convierte en un acto meramente creativo, ¿no? Y además es una regla periodística fundamental, doctor Polanski. Cuando el periodista miente, cuando el periodista inventa, cuando el periodista hace ficción, deja de ser periodista y se convierte en un escritor, pero es otro boleto, ¿no? Es decir, la regla básica del periodismo literario es que no se haga ficción, que se reconstruya la realidad con herramientas de trabajo periodístico y que se utilicen reglas literarias para contar las historias, pero sin mentir y sin ficcionar, que esa es una regla básica, ¿no? A ver, ¿por qué haces este libro? Me parece que detecté una grave ausencia, sobre todo en México, de nuevos horizontes para los periodistas, nuevas formas de contar, nuevas formas de hacer lo que hacemos todos los días, que es transmitir información, y detecté que no había documentos que nos permitieran buscar nuevas formas de transmitir la información. Había mucha literatura exterior, mucha literatura. Estados Unidos tiene un bagaje muy amplio, todo el nuevo periodismo creó mucha literatura al respecto, pero en México no se había hablado sobre el asunto. Es decir, explicar con reglas muy precisas y muy claras que se puede hacer este tipo de periodismo sin transgredir las reglas informativas, ¿no? Y creo que este libro viene, creo yo, a llenar ese pequeño espacio para los... De alguna forma vienes a autorizar a quien lo lea
a que se dé esos permisos, ¿no? Sí, una de las cosas que digo en mis talleres, doctor Volavsky, siempre es atrévanse a romper las reglas, a romper los límites que nos estableció la pirámide invertida, esta cosa de que el periodista no opina, no existe, no forma parte de la noticia. Y atrévanse a buscar en la literatura las respuestas que tenemos. Bueno, ¿no? ¿cómo ves ahora que también de pronto los periodistas también se vuelven protagónicos, ¿no? Como que, y creo que también tiene que ver con los medios, ¿no? Quieren Sí. pasar a ser parte de la noticia. Yo creo que se vale siempre y cuando sea justificado, ¿no? Es decir, si estás en medio de una noticia, si estás en medio de una guerra, lo mencionabas tú, si estás en medio de una guerra y tú eres un corresponsal, pues tu estado de ánimo, tus emociones también cuentan, ¿no? Digo, si estás en una situación de ese tipo, contar en primera persona, desde tu visión personal, la noticia, creo que transmite más que el hecho de desaparecer, ¿no? Tenemos grandes ejemplos en México de grandes narradores. Martín Luis Guzmán estuvo en los campos de batalla con Francisco Villa, con Emiliano Zapata, con todos los revolucionarios, y contó desde su primera persona, desde su emoción personal, Ajá. lo que vio, ¿no? Y eso nos queda ahí palpado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en tu libro para que todos nos apuntemos? Además de tus cursos de narración periodística, ¿qué vamos a encontrar? Creo que van a encontrarse muchas respuestas y muchas historias, porque traté de que fuera un libro que también disfrutara la gente común. Busqué en la historia del periodismo ejemplos maravillosos de periodistas que lograron crear historias de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, historias de la Revolución, historias de la catástrofe de Vietnam, historias incluso anteriores. El primer texto periodístico literario de la historia va a cumplir casi 300 años, que es El Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Y creo que leer esas historias con esta nueva idea, con esta nueva óptica, nos va a ayudar a entender que el periodismo es mucho más extenso, mucho más robusto de lo que hemos pensado muchas veces, ¿no? Bueno, pues luego al periodista le faltan palabras. Sí. Ahí también necesitamos un poquito enriquecer, ¿no? La materia prima del periodista, ¿no? Sí, yo creo que el bagaje cultural de un periodista tiene que conformarse con lectura, principalmente, pero bueno, en esta era también con visualización de películas. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy un fanático de La Familia Borrón, y Gabriel Vargas me enseñó como narrador a contar historias. Y a ver, Sí, y a detectar esos pequeños detalles que dices, ¿no? Esa mosca que nadie ve, pero que está ahí, que como periodista puedes transmitir y puedes reflejar una realidad muy importante. o como en La Familia Borrón veíamos que los camiones iban con todas las narices de todos pegadas al vidrio de tan llenos que iban los camiones, ¿no? Sí, creo que esas cosas, esas crónicas son las que al periodista le sirven para nutrir su trabajo cotidiano, ¿no? Y no hay que descartarlas, sino al contrario, sumarlas a su bagaje cultural, ¿no? Sí. Para ti, ¿quiénes son los grandes narradores para ti? Así que digas, esta nota la hubiera querido hacer yo. A mí un libro en particular que me gusta mucho es Hiroshima, un libro que escribió un periodista estadounidense, John Hershey, que narra la historia de la bomba atómica, el bombardeo en Hiroshima, a partir de 6 historias de vida, de 6 personas que sobrevivieron a la catástrofe nuclear. Y me parece que es un libro maravilloso. Y la historia de Gay Talés, este periodista estadounidense de ascendencia italiana, toda la obra de él desde hace más de 40 años, me parece que son los paradigmas del periodista. Y en México, definitivamente, Elena Poniatowska, Ricardo Garibay, que como narrador y como relator de las vidas de la gente común fueron un monstruo verdaderamente. Y bueno, Carlos Monsiváis, por supuesto, ¿no? Y bueno, también. Y además, estamos con un premio Nobel muy reciente a Svetlana, la Alexievich, claro. Sí, claro. Que siendo periodista, a partir también de sus crónicas de lo que había sucedido en Chernobyl, gana un premio Nobel, ¿no? Creo que ese fue el momento más importante para el periodismo literario, porque era la reivindicación de este género, que es mitad periodismo y mitad literatura.
Es decir, está en la frontera entre ambas disciplinas, y es una disciplina que requiere su nombre particular, ¿no? Por eso estoy tan feliz con este premio Nobel. Yo en su momento escribí al respecto, porque nos muestra también un camino, ¿no? Los periodistas podemos llegar a alcanzar el arte haciendo nuestro trabajo de interpretar la realidad. En los cursos que das, a ver, ¿qué textos les pones a leer de literatura? Estos, por ejemplo, Svetlana Alexievich hace una reconstrucción de la tragedia de Chernobyl a partir de las voces de la gente que vivió ahí. Y ella desaparece como narradora, deja que los personajes hablen por sí mismos, no interviene prácticamente en ningún momento ella. Y vamos encontrando las historias de vida que nos conmueven. Te encuentras en las páginas 50 llorando por la experiencia de una mujer que estaba embarazada y su esposo era bombero y murió. O, por ejemplo, el texto de Poniatowska, de la noche de Tlatelolco, que es una crónica en primera persona, una crónica coral de la gente que vivió eso, y que también la maestra Poniatowska desaparece y nos deja las voces de la calle, nos deja los sonidos, nos deja las texturas de esos momentos, y entendemos la historia y entendemos las implicaciones de esa historia a partir de la maestría del manejo de las voces corales que hace la maestra, ¿no? ¿Dónde encontramos el libro? ¿Va a haber presentación? ¿Ya hubo? ¿Dónde lo vamos a poder ver? Bueno, este es un libro que se editó fuera de México, se editó en España. Este año el Fondo de Cultura Económica seguramente ya lo traerá a México. Esperemos que a más tardar en agosto, en la remesa de 2018 que generosamente el Fondo de Cultura Económica hace de la editorial, esté ya en las librerías mexicanas. Se puede conseguir por correo electrónico a través de mi correo electrónico, lasextaw@gmail.com, y lo podemos enviar a cualquier parte del país. Se vende en Gandhi también, y se vende en algunas librerías en línea como Amazon y otras de ese tipo. Periodismo literario, el arte de contar historias. Así es. Y es Comunicación Social Ediciones. Así es, edición. Y el Fondo de Cultura Económica lo va a reeditar entonces. Estaremos a la espera de que nos digan que sí, finalmente, que ya está en México en muy poco tiempo. Pues muchas gracias, porque creo que sí es momento de también que los periodistas tomen su lugar en este medio, ¿no? De que se atrevan a hacer literatura. Yo creo que es un momento fundamental para todos, y espero que este sea un libro que aporte ese pequeño grano de arena el a este empujón mar que se necesitaba. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Luis Guillermo Hernández.